Vamos a orar. Padre, te alabamos en este día, porque grandes son tus obras para ser buscados por aquellos que te temen. Hemos escuchado de la obra de Cristo a través de estos años en este lugar y te alabamos. Maravillosas son tus obras. Alabado sea hoy para siempre tu glorioso nombre. Te damos gracias por la obra tuya a través de la historia en la iglesia y te suplicamos que tú capacites a tu siervo a ministrar a tu pueblo para la edificación, la santificación y la preservación del mismo. Ven pues y ayúdanos y capacítanos al considerar este tema de vital importancia, tan relevante para nosotros hoy. Te suplicamos tu bendición en Cristo. Amén. Generalmente, cuando hablamos de la reforma en nuestros círculos reformados, pensamos en la obra poderosa que Dios hizo en Europa durante el siglo XVI. En ese tiempo hubo un regreso masivo a la Biblia y a sus enseñanzas. Dios levantó hombres piadosos, aptos e idóneos para volver nuevamente a un gran sector de la Iglesia, a sus raíces, doctrinas y prácticas bíblicas. El Evangelio puro fue nuevamente proclamado. El teólogo protestante y gran historiador Philip Schaff consideró la Reforma como el acontecimiento más grande de la historia después de la introducción del cristianismo. En esa misma línea de pensamiento otro afirmó: el surgimiento de la Reforma protestante es considerado como uno de los más importantes acontecimientos de la historia, porque sus consecuencias hoy en día permanecen vivas en el nivel religioso, político, económico y cultural en el mundo. La Reforma, sobre todo, hizo un impacto profundo en el ámbito espiritual y religioso. El regreso a la Biblia libró a muchos de la ignorancia, la superstición y los errores del oscurantismo medieval y recuperó la verdad salvadora. La Reforma reafirmó y subrayó la autoridad y la suficiencia de la Biblia, la centralidad de Dios en todo aspecto de la vida, el principio regulador de la adoración, la gloria de la soberanía absoluta de Dios, la primacía de su gracia en la salvación de los pecadores mediante la obra y persona del Señor Jesucristo. Es importante señalar que los reformadores del siglo XVI no introdujeron una nueva enseñanza en la Iglesia. No fue porque supuestamente Martín Lutero quería casarse. Los reformadores reconocieron la deuda que tenían con los pre-reformadores que proclamaron la verdad de las Escrituras que se había ignorado durante la Edad Media. Muchos de los pre-reformadores pagaron con sus sacrificios, sus luchas y sus vidas por esa verdad, pero su obra animó y dio vida a la gran obra de los reformadores del siglo XVI en Europa. Nosotros
que nos hemos beneficiado del vasto legado de los reformadores, tenemos que reconocer la gran deuda de amor y agradecimiento que debemos a estos heraldos de la verdad bíblica que Dios usó para reformar la iglesia en sus días. Su piedad, sus esfuerzos, sus sacrificios y su labor son dignos de nuestra imitación. Por otra parte, es necesario recordar y subrayar que la obra de reforma no es solo para los reformadores del siglo XVI y sus hijos los puritanos. Es también la obra que la Iglesia tiene que hacer hasta que Cristo vuelva. El evangelio diluido que hoy se proclama en muchos círculos evangélicos, el enfriamiento y estado decadente de la iglesia a pesar de la supuesta nueva reforma de hoy, el aumento de la mundanalidad en una forma abierta y descarada en el seno de la iglesia, el descuido de la piedad experiencial y la complacencia carnal entre muchos de los que profesan ser cristianos evangélicos o reformados nos muestra que la iglesia hoy necesita una reforma bíblica. Cuando vemos a algunos líderes evangélicos atacar la inspiración, autoridad y suficiencia de la Biblia, y cómo muchos cristianos niegan esta verdad por su manera de vivir, cuando vemos cómo el pragmatismo, los valores terapéuticos, la novedad, el entretenimiento, el mundo del espectáculo, ejercer más influencia sobre muchas iglesias que la palabra de Dios y que muchos creyentes prefieren la emoción que ofrece la cultura pagana y secular en vez de valorar los privilegios de los herederos de Dios, no cabe duda de que la iglesia hoy necesita urgentemente una reforma bíblica. Si la iglesia ha de glorificar a Dios en esta generación, cumplir su función como columna y sostén de la verdad y ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para establecer y mantener la verdadera religión de Dios en la tierra, cada uno de sus miembros tiene que estar involucrado en la obra de reformar su vida personal, familiar y eclesiástica. Ahora, para que podamos visualizar y comprender mejor la reforma bíblica que debemos llevar a cabo y aquellas cosas que militan contra ella, vamos a considerar, y no todo hoy, la naturaleza de la reforma bíblica, las implicaciones de esta clase de reforma, los mayores obstáculos que impiden esta reforma y las áreas principales que necesitan urgentemente una reforma. En primer lugar, y aquí vamos a concentrarnos, vamos a considerar la naturaleza de la reforma bíblica. La naturaleza de la reforma bíblica. El término reforma, del latín reformatio, mejoramiento, significa acción de volver a dar forma a algo o a cambiar algo. La reforma es un cambio, pero es más que un cambio. Es un cambio para mejorar algo. Es un cambio para corregir el error, la conducta, las actitudes y prácticas erróneas.
El concepto de la reforma, como otro escribió, indica la necesidad de regresar al ideal, al modelo perfecto del pasado. En el sentido religioso, volver o regresar al ideal o modelo que encontramos en la Biblia. Este concepto de la reforma lo encontramos en el Salmo 119, versículos 59 y 60. Salmo 119, versículos 59 y 60. El salmista declara: consideré mis caminos, ¿y qué hice? Volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Cuando el salmista consideró que su conducta y ciertas prácticas en su vida no eran coherentes con la ley de Dios, él cambió o corrigió su conducta. Él hizo el cambio que la ley de Dios demandaba de él. Dejó de hacer lo que la ley de Dios prohíbe para hacer lo que esta ley manda. La obra de reforma implica corregir el comportamiento, las faltas y los abusos. Uno deja de practicar lo malo para hacer lo bueno o lo que agrada a Dios. Esto fue lo que hizo el salmista. Cuando consideramos lo que la Biblia enseña sobre los cambios que debemos hacer en nuestra vida individual y colectiva como iglesia, y los ejemplos ilustrativos sobre estos cambios, nos damos cuenta que se trata de volver a seguir el patrón de vida revelado en la palabra de Dios. El salmista dice: consideré mis caminos y volví, regresé al patrón, volví mis pasos al camino señalado, no por mis emociones, no por mis deseos, no por mis pensamientos, no porque lo otro, no, señalado por la palabra de Dios. El salmista pudo volver al camino señalado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. La reforma bíblica tiene que ver con los hijos de Dios. Él pudo volver al camino o al patrón trazado por la verdad bíblica porque él era un hijo de Dios en quien moraba el Espíritu Santo. Una de las promesas que Dios hizo a su pueblo para que éste pueda andar en sus estatutos es la presencia, la gracia, el poder del Espíritu Santo en sus corazones. Ezequiel 36, 27 declara: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Es decir, que no se trata de hacer una reforma que cualquier persona puede hacer para mejorar supuestamente su vida en esta tierra. Se trata de hombres y mujeres en quien vive, habita, mora el Espíritu de Dios, la gracia salvadora de Dios. Esto es lo que lleva a tales personas a hacer en su vida individual, colectiva, en la iglesia, la voluntad de Dios revelada en su palabra.
Romanos 8, versículo 1 al 13, Gálatas 5, versículo 16 al 25, hablan del ministerio, las operaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora bien, basado en estas enseñanzas de la palabra de Dios, es decir, teniendo en cuenta el Salmo 119, versículos 59 y 60, Ezequiel, y como podrán ver en otras escrituras, teniendo en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios, podemos afirmar más o menos en las palabras de otros siervos de Dios, pero yo he añadido mis cosas también, podemos decir o podemos afirmar que la reforma bíblica es un proceso amplio y continuo mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué es una reforma bíblica? Es un proceso amplio, extenso, comprensible, continuo, mediante el cual todo aspecto de la vida del creyente es transformado por la palabra de Dios y la gracia del Espíritu Santo. Es un proceso, y cito, es un proceso mediante el cual reemplazamos el comején del pecado y las tradiciones humanas que han debilitado la estructura de nuestra vida espiritual y eclesiástica por las columnas fuertes de las prácticas bíblicas. Sacamos de la iglesia la basura de las invenciones, tradiciones e ideas humanas de cómo debemos adorar y servir a Dios, de cómo debemos predicar el Evangelio y testificar al mundo para hacerlo como Dios manda en su palabra. Hace 40 años, cuando esta iglesia me llamó para servirles como ministro del Evangelio, y algo que yo esperaba que el hermano Víctor dijera, pero no dijo, pero yo lo voy a decir hoy. De los tres, yo era el último en la línea. Hace 40 años yo les dije, si ustedes me van a llamar, tienen que entender que nosotros no vamos a seguir lo que la señora conveniencia o la señora tradición, o el pragmatismo, el señor pragmatismo, dice, dicta. No, si me llaman, entiéndase, vamos a hacer lo que dice la Biblia. Y si no, no me llamen. Claro, algunos dijeron, es flaquito, es su primer ministerio, ya lo arreglaremos. Dios estaba por hacer una obra en esta iglesia de reforma bíblica. Y nos costó lágrimas y oraciones, sacrificio, que muchos de ustedes desconocen porque no estaban aquí. Venimos, nos sentamos aquí tranquilos, gracias a Dios, esto, lo otro. Pero muchos de ustedes no conocen esos sufrimientos, esas lágrimas, ese esfuerzo. Pero Dios lo conoce. Y damos gracias al Señor por estas cosas. Y no somos lo que debemos ser. Por esto es que necesitamos todavía una reforma bíblica. Esta obra no acaba. Acabará en lo que respecta individualmente cuando el Señor nos lleve. O cuando Él venga por su iglesia. La reforma nos lleva a fortalecer nuestra vida espiritual mediante el uso diligente de los medios de gracia, como el estudio cuidadoso y la asimilación devocional de la palabra de Dios, Salmo 1. La oración privada, Mateo capítulo 6, 5 al 15. La
evaluación periódica de nuestra vida a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 59 y 60. El esfuerzo por mantener una buena conciencia. Hechos capítulo 24, 16. La restauración del culto familiar. Génesis 35, 1 al 7. La asistencia fiel a los cultos de la iglesia. Hebreos 10, 23 al 25. Ningún cristiano puede pensar que va a avanzar como debe avanzar aislado de la iglesia, sin el ministerio bíblico consecutivo, el ministerio continuo en la iglesia de la palabra de Dios, ministrada en el poder del Espíritu Santo por aquellos que Dios ha escogido para proclamar oficialmente su palabra. La reforma bíblica en la iglesia nos lleva a cambiar esos cultos donde hay muchos cánticos, pero poca predicación, mucha emoción, pero poca enseñanza de la verdad, por cultos donde se adora a Dios como Él manda en su palabra. Dios es el enfoque principal. Nos centramos en Dios, en su gloria, su persona, sus obras. La reforma bíblica es un proceso amplio. Es un proceso amplio, abarca muchas cosas, transforma nuestros pensamientos, actitudes, comportamiento. Nos llama no solo a fortalecer nuestra vida espiritual, sino también a reemplazar lo malo con lo bueno, a sacar lo que hace daño, lo que no sirve, para hacer todo lo que agrada a Dios, todo lo que procura el bienestar de su pueblo y extiende su reino. La reforma nos llama a cultivar el amor que se describe en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, del 1 al 13. Este amor desplaza el egoísmo, la amargura, el resentimiento, el enojo, la envidia, la arrogancia, el pensar y hablar mal los unos de los otros. La reforma nos llama a sacar el pecado y todo lo que debilita la devoción a Cristo y el celo por su reino, y nos llama a vivir una vida llena del Espíritu, vida que manifiesta el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La reforma nos llama a combatir el formalismo para servir y adorar a Dios con un corazón puro, íntegro y espiritualmente comprometido a honrar a Dios y a hacer su voluntad en todo aspecto de la vida. El formalismo se caracteriza por el respeto exterior a las normas, las prácticas y las ceremonias de la religión, pero carece de una devoción y compromiso espiritual en lo interior. El formalista adora a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Ryle dice: su cristianismo es una mera cuestión de forma, moda o costumbre, sin el efecto alguno sobre su corazón y su vida. Esa persona posee ciertamente la forma, pero no la sustancia o el poder de la verdadera religión. Pablo habló de ellos, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5.
El Señor Jesucristo condenó severamente el formalismo cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque en vez de seguir lo que dice la palabra de Dios, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas los preceptos de los hombres. Es decir, en lo que mi corazón dice, no lo que dice Cristo en su palabra. En la iglesia usted los ve con su himnario, parecen unos santitos y unos angelitos. Y no les niego que su experiencia supuestamente religiosa les mueva y sea real. Pero lo que respecta al ámbito espiritual y la relación con Dios, estamos hablando de otra cosa. Su corazón está realmente lejos de mí. No toman en cuenta mi palabra. Llegan a sus casas después de haber escuchado la palabra de Dios y ¿qué hacen? Se ponen a hacer cosas que no deben hacer. Aunque el verdadero creyente no es un formalista, puede ser afectado por el formalismo. Si no se cuida de que la verdad redentora afecte continuamente su corazón y gobierne su conducta, se enfriará espiritualmente. En ese estado donde el poder de la gracia, la fe y el amor por Cristo y el temor de Dios se han debilitado, el creyente fácilmente será seducido y atrapado por el formalismo. En las manos de este mal se conformará con la apariencia de religión sin ser santificado y transformado por el poder de la verdadera religión. El formalismo, queridos hermanos, no está muerto. Afecta hoy en día a muchos que profesan ser cristianos, evangélicos y reformados. Alguien en un blog lamentaba el formalismo sutil que afectaba a muchos hoy, o que afecta a muchos hoy. Él escribió: la iglesia contemporánea se ha desviado de lo que es una verdadera adoración. Y esto es serio. Yo espero que en otra oportunidad pues, usted pueda ver lo serio que es el no tener una adoración bíblica. La iglesia contemporánea se ha desviado de lo que es una verdadera adoración. La gran mayoría del pueblo evangélico piensa en la adoración como algo externo, algo ritual, como una actuación, como una actividad que tiene lugar en un tiempo y lugar prescritos, siguiendo determinadas formas. ¿Dónde está el desvío? El desvío está en hacer de la adoración un mero formalismo religioso, externo, egoísta, carnal, hipócrita y sin sentido ni propósito. Según un escritor contemporáneo a quien él cita, es imposible aislar o relegar la adoración a un lugar, tiempo, segmento de la vida. Agradecer y alabar a Dios verbalmente, en tanto que se vive una vida egoísta y carnal, es una perversión. Una adoración divorciada de una vida de integridad y piedad genuina es vana delante de Dios. Es puro ruido y no una verdadera expresión de amor. A la luz de este mal que afecta a tantos y deshonra a Dios, deberíamos tener la misma preocupación que tenían los ministros reformados y los puritanos. Su preocupación principal, según nos dice Robert Godfrey, no eran los aspectos externos de la religión,
tan absolutamente importantes como lo son, tienen su lugar, sino más bien el lado interno de la religión. Todos ellos creían que una vez que los aspectos externos de la religión habían sido cuidadosamente y fielmente reformados de acuerdo a la palabra de Dios, la gran necesidad era que los ministros condujeran a la gente en la verdadera religión del corazón. Esta era la preocupación. La gran necesidad era que los ministros condujeran a la gente en la verdadera religión del corazón. Ellos vieron el gran peligro de su día no como una falsa doctrina o superstición o idolatría, me refiero a aquellos que siguieron a los reformadores, sino como formalismo. Ellos vieron el gran peligro de su día no como falsa doctrina o superstición o idolatría, sino como formalismo. El peligro del formalismo es que un miembro de la iglesia podría apegarse a la verdadera doctrina, las doctrinas de la gracia. Participar en la adoración verdadera en una iglesia bíblicamente regulada y aún así no tener fe verdadera, como Jesús había advertido contra los fariseos de su tiempo. La parte de la religión que siempre necesita reforma es el corazón humano. Es una religión vital y una verdadera fe que deben ser cultivadas. El formalismo y el conformismo deben ser enérgicamente rechazados por un ministerio fiel. La reforma bíblica es un proceso amplio, abarca muchas cosas. En segundo lugar, la reforma bíblica es un proceso continuo, es un proceso continuo. Es un proceso continuo, ¿debido a qué? Debido a nuestra imperfección y la tendencia a desviarnos de la verdad. Esto es así, tómalo en serio, tiene que ver con nosotros. Por esta razón, Boss, el gran teólogo, dijo, el proceso de la reforma debe continuar hasta el fin del mundo. En ningún momento la iglesia puede detenerse y decir, lo he alcanzado. Hasta aquí llegué. Por esto era muy importante las palabras y la oración del pastor Jeff Smith. La advertencia, cuidarnos. Porque no importa hasta dónde hayamos llegado, como David, Salomón, si descuidamos nuestro corazón y continuamente no estamos siendo cuidadosos, si no usamos los medios de gracia como el Señor nos ordena, entonces podemos hacer lo que va a desagradar a Dios y lo que puede desacreditar en gran manera el Evangelio y el bendito nombre de Cristo. El proceso de la reforma debe continuar hasta el fin del mundo. En ningún momento la iglesia puede detenerse y decir, lo he alcanzado, hasta aquí llegué, no voy más allá. No. Solo cuando la iglesia triunfante esté en el cielo es que podrá decir tal cosa. Mientras tanto siempre debemos olvidar lo que queda atrás. Y créanme, hay cosas en mi vida atrás que yo quiero dejar atrás. Y extendernos hacia lo que está delante. Siempre debemos esforzarnos por alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 12 al 15.
Cuando la iglesia realmente se ha atrevido a mirarse en el espejo de la palabra de Dios con mucha atención, ha seguido adelante con una nueva vida y vigor. Por otra parte, cuando la iglesia ha sido renuente a mirarse a sí misma atentamente en el espejo de la palabra de Dios, ha sido más bien débil. Se ha estancado y se ha convertido en una entidad ineficaz y sin influencia. Estas cosas nos llaman a hacer continuamente una evaluación objetiva de nuestra vida y un examen riguroso y sincero de nuestra condición espiritual y de la condición real de la iglesia a la luz de lo que enseña y requiere la norma infalible. ¿Para qué? Para hacer los cambios que ésta demanda de nosotros y de la iglesia. La razón principal para la obra de reforma en nuestras vidas no es simplemente llegar a ser mejores personas morales, sino llegar a ser semejantes a Cristo. Ahí está el punto. Fue por esto que fuimos alcanzados por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 12. La motivación para esta obra de reforma es el amor por aquel que se entregó por nosotros para salvarnos. Segunda a los Corintios 5, versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El propósito para la reforma bíblica, la obra de reforma, la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Solo el verdadero creyente puede hacer esta obra de reforma, pues es el fruto de un verdadero arrepentimiento evangélico y la gracia del Espíritu Santo obrando en el corazón y la vida del creyente.